Dar comienzo con una oración. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de abrir nuestras Biblias y estudiar este libro precioso. Gracias porque tú te dignas hablarnos del futuro para que no quedemos en la oscuridad en cuanto a ello. Pedimos que sí, que sepamos reconocer las bienaventuranzas que tú nos das ahí. Bendice a cada uno, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Os he dejado estas hojas, que es un bosquejo de la historia. La primera bosquejo profético de la historia empieza con la eternidad pasada y luego va hasta la eternidad futura. Tenemos el llamamiento de Abraham en el Antiguo Testamento, la crucifixión, luego la resurrección de Cristo, los años de la Iglesia, luego el rapto, o también otro nombre es el arrebatamiento. Ahí se encuentran los textos, la aparición del anticristo y el falso profeta, la tribulación, la iglesia en el cielo, y luego la iglesia regresa con Jesús en la segunda venida. Entonces el Señor establece su reino de 1000 años, y luego la destrucción del mundo actual, el juicio final, ahí en Apocalipsis 20, y luego los cielos nuevos y la tierra nueva. Luego, más detalle, las 70 semanas de Daniel. Eso ya es más complicado y está ahí para que podáis estudiarlo. Y luego, la semana número 70, tenemos el arrebatamiento, y luego la semana número 70 de Daniel, que comienza con, se llama el comienzo de dolores, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Lo describe de esa manera, las 3 maneras en Apocalipsis. Interesante. La gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob, y otra vez 3 años y medio. Luego la segunda venida, hay un periodo de 75 días que es para el establecimiento del reino de Jesús, y luego tenemos el reino de 1000 años. Luego, en la última hoja, tenemos lo que pasa en el cielo, lo que pasa con Satanás, lo que pasa en la tierra, y luego el Hades, el Seol. El Hades y Seol es el mismo sitio, está designando el mismo sitio, es Seol, la palabra hebrea del Antiguo Testamento, y Hades es la palabra griega del Nuevo Testamento. Y es el lugar donde van las almas de las personas fallecidas. Ese es el Hades. Ahora, a partir de la resurrección de Cristo, vemos que los creyentes en el Señor van a estar a la presencia del Señor en el cielo. Así que el Hades sigue siendo el lugar donde van los incrédulos, pero ahora los creyentes de este periodo van al cielo donde está Jesús. Entonces lo podéis leer, así un croquis de esa manera les ayuda a que se entienda un poquito mejor de lo que estamos hablando y lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Bien, nada más una cosa en cuanto a la clase de la semana que viene. Hoy tenemos
los capítulos 4 y 5. Y luego, la semana que viene, que será el 13 de octubre, tenemos los sellos. Capítulos 6, 7 y 5 versículos del 8. 6, 7 y 5 versículos del capítulo 8. Los sellos. Bien, ¿alguna pregunta? El capítulo 8 en el libro de Riley abarca los versículos 1 al 13. ¿Qué hacemos ahí? Nada más hay que leer lo que Corresponde a lo corresponde a esos 5. Si te pasas, pues ya lo tendrás listo para la semana siguiente. No pasa nada si te pasas. Bien, pues yo creo que podemos ya empezar con Negativo ya. ¿Ya? ¿Empecemos? No sé si tuve tiempo de leer esto. La semana pasada íbamos corriendo mucho ahí hasta el final. Pero quería deciros, todo lo de los capítulos 2 y 3 se escribió para nosotros hoy en día. Debemos tener eso en mente. No solamente para... Hay personas que creen que estas 7 iglesias describen ciertas épocas de la iglesia. Y se ponen bastante dogmáticos en ello. Puede ser, pero tienen que meter algo redondo en algo cuadrado para hacerlo. O sea, no encaja muy bien. Entonces, la mayoría diría que describen las iglesias de aquel entonces, no solamente esas 7 iglesias en concreto, sino también todas las iglesias que había en el mundo de aquel entonces, y luego también a lo largo de toda la historia podemos ver eso. Y hasta hoy en día podemos usar eso para ver cómo va nuestra iglesia. Grandes son los privilegios, así como son graves las responsabilidades. Siempre es así. Grandes son los privilegios, así como son graves las responsabilidades. Entonces ya hemos comentado eso de los poderes de observación que tenía Juan. Ahora, ojo, todo lo que Juan vio en el cielo es igual de real como todo aquí en la tierra. Tenemos la idea de que lo que hay en el cielo pues es algo efímero, es espiritual, no es sólido como esto. No, lo que hay en el cielo, podríamos decir, es más real de lo que nosotros vemos aquí en la tierra. Vemos que Juan vio el templo en el cielo, un templo real.
Entonces es de ese templo, según ese templo en el cielo, se hizo el templo aquí en la tierra. Así que es muy importante que entendamos esto. Todo lo que Juan vio en el cielo es igual de real como todo aquí en la tierra. Ahora tenemos una paradoja. Tenemos Juan encarcelado, escribiendo a 7 campamentos de santos. Esto es de la cueva. En un imperio enorme. Y Dios está diciendo, Dios triunfará. No es como Dios hace las cosas, como vino el Rey del universo aquí a la tierra. Nació en un pesebre. El que había creado el mundo vino aquí al mundo en un pesebre. ¿Y dónde vivió? Tenía casas, tenía propiedades, escribía libros, humilde, a más no poder. Y así vemos que empieza la iglesia. El Señor escoge estas 7 iglesias como ejemplos, representación de todas las iglesias desde aquel entonces hasta el día de hoy, y nos está diciendo la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando Hades es el lugar de los muertos, es el lugar de donde Satanás manda. Es por eso que existe el Hades. Y entonces Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, la iglesia va a ganar la batalla. Va a ganar la batalla. Y es algo en que podemos nosotros confiar en todo. Será victoriosa al final, aunque muchas veces parece que no, ¿no? Hay muchas batallas y esas batallas forman una campaña. Así que tenemos ahí esa paradoja. Yo pienso en cómo empezó el pueblo judío. El pueblo judío empezó ¿dónde? Con un hombre que Dios había llamado de un pueblo que se llamaba Ur de los Caldeos, ahí en Babilonia, lo que luego llegó a conocer como Babilonia, llegó a Canaán, y ahí estaba Abraham, desde arriba abajo, hacia arriba, otra vez hacia abajo. Y Dios dijo, todo esto va a pertenecer a tu descendencia. Nada te pertenece a ti ahora. Solamente el lugar donde él enterró a Sara. Eso es lo único que tú vas a ver, que será tuyo. Y así empezó el pueblo judío. Luego tenemos la historia en Génesis de los hijos que nacieron a Jacob y cómo fueron llevados a Egipto, y luego salió de Egipto más de 2 millones de personas, y luego estuvieron en el desierto 40 años.
Y así obra el Señor. No tiene prisa, paciencia, tiene que obrar con su pueblo y todo, pero por fin es triunfante. Bien, más cosas. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba, que hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, es Jesús mismo hablando, la misma voz que él escuchó en el capítulo 1, versículo 12. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y creo que fue la cueva que dice: primero ve el trono, luego a quien se sienta en él. Y dice, eso no es lo normal. Normalmente uno se fijaría en la persona, ¿no? Y luego en el trono en que está sentado. Entonces él hizo el comentario de que se usa la palabra trono 45 veces en el libro de Apocalipsis. 45 veces. 14 en este capítulo solo. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en el trono? Porque un trono simboliza supremacía, soberanía, autoridad y poder. Un trono simboliza supremacía, soberanía, autoridad y poder. ¿Y por eso lo ve primero el trono? Probablemente. Porque quería dar énfasis en el trono. El hermano Samuel y yo, a través de los años, siempre hemos cuidado mucho quién se pone en el púlpito de la Iglesia Bautista Emanuel, porque lo consideramos el sitio más, si quieres, sagrado de todo el edificio. Lo que sale de ahí es fundamental. Si no cuidas lo que sale de ahí, entonces la iglesia puede ir por la tangente, por alguna cosa rara. Entonces hemos puesto mucho énfasis en eso y mucho cuidado. Y yo creo que es más o menos lo mismo aquí. Desde luego, quien está sentado en el trono hace que el trono sea lo que es. Tenemos que reconocer eso. Pero vemos que Juan se fija primeramente en el trono. Entonces, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe. El jaspe es claro como el cristal, y la cornalina es roja como la sangre. Y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Y la esmeralda pues tiene el color verde. Y la otra vez que encontramos el arco iris en la Biblia es después del diluvio, y era una promesa de parte de Dios de que Él no haría otro diluvio como ese. Entonces ahí vemos la fidelidad de Dios. Probablemente es lo que está representando el arco iris alrededor del trono. Y también alrededor del trono había 24 ancianos, había 24 tronos,
y otra vez viene tronos primero, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, ¿quiénes son los 24 ancianos? Pueden representar a todos los redimidos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Algunos dicen que 12 de ellos representan a los del Antiguo Testamento, las 12 tribus, y que los otros 12 pues representan los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, y así a través de ellos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, entonces están representados a todos los redimidos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Creo que es lo más próximo que podemos llegar a saber lo que son los 24 ancianos. Hay más ideas por ahí y yo no me pongo dogmático en cuanto a ello. Del trono salen relámpagos, truenos, y voces. Probablemente son presagios de juicios que vendrán. Esto se va a hablar del trono en otras ocasiones con el mismo lenguaje, en 8:5, 11:19, 16, 18. Algunos dicen que los 24 ancianos son ángeles, pero a los ángeles nunca se les prometen coronas. Los ángeles nunca reciben coronas, así que eso queda descartado. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y ahí está hablando del Espíritu Santo, como Dios se da cuenta de todo. Isaías 11, 1 y 2. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Probablemente son seres angélicos. Encontramos en Ezequiel 10, 15 y 20 seres muy parecidos a estos seres vivientes. Hay algunos detalles que no son iguales, pero son bastante parecidos. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos de día y de noche. Parece que no duermen sin cesar. Decían, porque los ángeles no cantan. Nunca vemos a los ángeles cantando en las escrituras. Y todas las veces que tenemos adoración, poesía de adoración y todo en Apocalipsis, nunca vemos a los ángeles cantando. Entonces, aquí con Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta es la primera adoración de los 20 que hay. Pon ahí un 1 con un
diagonal, una línea diagonal y 20. Uno de 20. ¿Entendéis? Y iremos viendo estos. Santo, santo, santo. Estará hablando de la Trinidad. Es el Señor, habla de su santidad. Es Dios Todopoderoso, habla de su autoridad total. Y luego el que era, el que es y el que ha de venir, pues habla de la eternidad del Señor. Que ya hemos visto eso en el primer capítulo. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo. Entonces, haremos un comentario aquí, pero se me olvidó comentar o haceros la pregunta, ¿por qué vemos al Padre sentado en el trono como joyas? ¿Cómo no le vemos ahí como persona? ¿Habéis pensado en eso? Hay que hacer preguntas. Tienes que hacerte preguntón contra estas cosas. No estoy seguro. Pero puedo pensar que muy posiblemente sea porque si ahí se le describe a Dios Padre, que es Espíritu, se le describe como persona, hombre. ¿Qué estaría haciendo el hombre? Haciendo una imagen igual, como va descrito ahí. Y Dios no quiere que nadie le describa como es el Padre. Por eso tenemos al Señor Jesucristo, que vino aquí a este mundo. Entonces, como es Jesús, nosotros podemos ver a Dios. ¿No es lo que Cristo dijo? Yo he venido para que veáis al Padre, decía. Entonces, no hace falta que tengamos una imagen delante de nosotros para adorar a Dios. No hace falta, y Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Lo dice en los 10 mandamientos. Así que eso es algo que quería comentar ahí. Entonces dice, esta es la segunda alabanza de los 20, 2 con 20. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí en el capítulo 4 tenemos el reconocimiento del Creador. Los que están alrededor del trono están reconociendo a su Creador. Y ese es el primer paso al reconocimiento del Redentor en el capítulo 5.
la creación primero y luego Dios como Redentor en segundo lugar. Entonces también lo tenemos en Salmo 19. Ojalá tuviéramos tiempo de leer esto. Salmo 19, primeramente habla de la creación y luego habla de la palabra de Dios. Hechos 14, 8 a 18. Hechos 17, 22 a 31. Un comentarista que se llama Wiersbe, que ha escrito comentarios de muchos libros de la Biblia, y quizá algunos de vosotros tengáis uno o dos. Él dice, el énfasis en la alabanza es significativo. Si queréis escribir esto, el énfasis en la alabanza es significativo si se recuerda que Juan escribió para animar a personas que pasaban por el sufrimiento y persecución. Y hay mucho énfasis en la alabanza aquí. Como digo, 20 veces hay alabanza. Dice, pero tú creaste todas las cosas. Dios es el responsable de todo lo creado. Lo siento, el Big Bang no da la talla. No da la talla. Y el tiempo. No es interesante que ellos dicen que es por tiempo, miles de millones de años, tiempo y muerte, lo que produce lo que llamamos nosotros la creación. Es un absurdo total. Un absurdo total. Dios, el que estaba sentado ahí en el trono, es el responsable de todo lo creado. Y luego, por tu voluntad existen y fueron creadas. Su voluntad es la causa de la creación y Él mismo es el agente de ella. Su voluntad es la causa de la creación y Él mismo es el agente de ella. Estaba leyendo hoy un artículo que estaba hablando de la complejidad que hay en el ADN para producir las cosas, los seres vivos y todo. Y estaba diciendo lo que estaban diciendo que era, ¿cómo se llama? De ADN basura. ¿Habéis escuchado de ADN basura? Empiezan a callarse en cuanto a ello, porque ya se están dando cuenta de que ese ADN basura está haciendo muchas cosas. ¿Pero qué es ADN basura? ¿Qué es eso? ADN basura, cuando han puesto en el ordenador el genoma, así se llama, ¿no? Genoma en el ordenador, y eso habla de los cromosomas y los genes y todo lo que es ese hélice y todo eso. Pues
ellos se encontraban donde no se sabía lo que había, ciertas secciones del ADN. Dicen, pues no sabemos eso. Entonces, seguramente dicen, son cosas ahí que la evolución estaba intentando llegar a hacer algo y entonces ha quedado desfasado y no hace falta que haya, pero ha quedado ahí. Pero ahora, siguiendo sus investigaciones y todo, están encontrando que ese ADN basura sí que hace cosas. Este artículo dijo que hay 4 dimensiones ahí, y yo no entendí todo eso, pero 4 dimensiones ahí en el ADN y en el, cómo es lo que corresponde al ADN, ARN. eso, digo, ARN. ARN. Que todo ello se trabaja junto para formar los tejidos y toda esa cosa. La complejidad es absolutamente increíble. Es imposible, ¿no?, que el azar produzca lo que, bueno, te produzca a ti y a mí. Imposible. Entonces, ya hemos llegado al capítulo 5, el rollo y el cordero. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, el sello es un sello de protección. Nadie podrá ver su contenido hasta que Dios lo permita. Esto no se ve hoy en día cuando vas a correos para enviar un paquete, pero cuando nosotros primeramente venimos a España y por bastantes años después, pues íbamos aquí a correos. Ahí estaba en el edificio antiguo, no donde está ahora, y un hombre que se llamaba Juan, bastante anciano, jorobado así, tenía que mirarte así. ¿Alguien se acuerda de él? Buen hombre, buen hombre. Me acuerdo que llevé a mi hija Lisa conmigo una vez para enviar un paquete, y tenía como 12 años o así. Él deja sus cosas por mí, le mira así y le dio un piropo muy, muy bonito, muy bonito. Así que Juan era mi amigo. Pero él tenía todo una cosa de que ponía hilo alrededor del paquete, así y así. Entonces hacía un nudo ahí encima. Entonces cogía un palo de cera, y luego con el mechero, pues derretía un poquito de cera encima del nudo ahí, y luego cogía el sello y ¡pum! Entonces luego tenías que ir a otra ventanilla para que ellos registraran lo que estaban enviando, a dónde tenía que ir y todo lo demás. Es algo así lo que vemos aquí. Esto se ha hecho a lo largo de toda la historia. Los reyes del Antiguo Testamento, tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de los reyes que envían cosas selladas. Los reyes tenían sellos que nada más pertenecían a ellos. Entonces aquí hay un libro que tiene 7 sellos. Entonces el sello es un sello de protección. Cuando dice libro ahí, está hablando de rollo, no está hablando de
libro como nosotros usamos hoy en día, está hablando de los rollos como hacían en aquel entonces. El rollo contiene todo el consejo de Dios para el futuro. Y es interesante observar, yo no había pensado en esto, pero cada sello sella una parte del rollo. ¿No? Por ejemplo, cuando Jesús abre el primer sello, entonces se ve lo que está ahí detrás de ese primer sello. Cuando abre el segundo sello, entonces se puede ver lo que hay detrás del segundo sello, y así hasta el final. Vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. La cueva pregunta, ¿será Gabriel? No se sabe, no se sabe. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Si tiene que ver con todo el consejo de Dios para el futuro, tendrá que ser alguien bastante digno. Pero ninguno, ni en el cielo, hablando de los ángeles en el cielo, ni en la tierra, hablando de los hombres, ni debajo de la tierra, hablando del diablo con su ocultismo, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo, o sea, mirarlo por dentro. Aquí vemos la completa incapacidad moral del hombre para meterse en las cosas de Dios cuando Dios no quiere. Y la cueva hace el pequeño comentario, dice, hasta ni la reina del cielo era digna de abrir el sello. Y claro, eso viene de uno que era católico. Una buena parte de su vida. Y los católicos le tienen a ella como la reina del cielo. Ella le dan, el catolicismo le da más adoración a María que al mismo Jesús. Puedes leer algunas de las cosas que se dice de ella. Tremendo, es tremendo, ¿no? Yo lloraba mucho, dice Juan, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá. ¿Alguien sabe de dónde viene esa frase? León de la tribu de Judá. ¿Quién lo dijo por primera vez? ¿Jacob? Isaías. Jacob. Cuando Jacob iba dando la bendición a sus 12 hijos, ahí en el capítulo 49, 8 a 10, es la cita. Génesis 49, 8 a 10. No tenemos tiempo de leer eso, lo siento mucho. Y yo me preguntaba, leyendo la historia de Judá, ¿cómo es que Judá y su descendencia tuviera el tremendo honor de ser representante del mismo Señor Jesucristo, del león de la tribu de Judá? Y hace, supongo, 5 o 6 años ahora,
prediqué toda una serie de mensajes sobre eso. ¿Recuerdas de eso? Iba muy lento, tardé mucho, pero fue una bendición tremenda de ver cómo Judá, de uno que era responsable de vender a su hermano, pues llegó a ser la tribu más importante. Y ahí está cuando Judá aparecen delante de José en Egipto, y entonces José le dice a los hermanos, dice, no, tu hermano Benjamín, pues se ha encontrado la copa en su costal, y lo siento mucho, pero él tiene que quedarse aquí. Los demás pueden marchar. Él tiene que quedarse aquí. Entonces, Judá da un discurso a su hermano José, que él no sabe que es su hermano, él no sabe que es José. Dice, en esencia, dice, oh Señor, tú eres el más poderoso de la tierra, y probablemente era en aquel entonces. Dice, yo no puedo volver a casa sin que mi hermano Benjamín esté conmigo. Déjame a mí quedarme aquí. Yo seré tu esclavo para siempre. Y en ese momento José tiene que salir llorando a gritos, porque los hermanos han vuelto a ser uno otra vez. Están reconociendo lo terriblemente malos que han sido con José. Es una historia absolutamente fascinante. Cada vez que lo leo, derramo lágrimas. Luego, la raíz de David. La raíz de David es Isaí, que fue el padre de David. Y eso lo encontramos en Isaías 11:1. También se menciona en Romanos 15:12. Y luego también en Apocalipsis 22:16. Como león, se ha hecho el comentario, Cristo es el más noble de la tribu y mayor que David. Entonces, el Cordero puede abrir el libro por quién es y por qué ha hecho. Él vino para ser el exégesis de Dios. Y luego Él vino para ser el Cordero que muriera por los pecados de todo el mundo. Es digno de abrir el libro por quién es y por qué ha hecho. Versículo 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Pero no acabamos de hablar de un león. Jesús es el león cordero. Es interesante cómo Dios asemeja cosas mucho a animales. Jesús hizo eso. Cuando Él estaba aquí en la tierra, hablaba mucho
de los animales y cómo son las serpientes y los pájaros y muchas cosas más. Y era por eso que yo tomé la licencia para escribir en cuanto a vacas que he conocido. Bueno, si la Biblia habla de las vacas y lo que nos enseña en cuanto a verdades espirituales, entonces esas vacas que yo conocí en mi niñez y juventud, pues también pueden enseñar cosas muy bien espirituales. Algunos no tenéis eso, ¿verdad? ¿No tenéis eso? Yo sí. Casi todos. ¿Cuántos no lo tienen? ¿Qué? ¿Uno? ¿Dos? Tú no lo tendrás. ¿Seis? ¿Cuántos? Bueno, yo traeré unos cuantos. A ver, yo lo tenía, pero lo perdí. O sea, tampoco, pero si puedes traer otro, que tampoco quiero... No traeré más. Si no me olvido. Un cordero como inmolado, eso quiere decir degollado. Isaías 53, 7. Estaba en pie un cordero como inmolado, pero aquí está vivo, que tenía 7 cuernos. Los cuernos hablan de fuerza y poder, y en muchos sitios en la Biblia, libro de Daniel, aquí en Apocalipsis, otros libros. Y 7 ojos, ahí habla de la omnisciencia del cordero, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí habla de cómo Jesús envía a su espíritu a través de toda la tierra para ver lo que está pasando. Estuvimos comentando, es por eso que después de cada mensaje dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, no dice lo que Jesús dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está en pie porque tiene cosas que hacer aún. Cuando se sentará, pues estará terminado con su trabajo. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. También probablemente este libro tiene sus derechos para reinar. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, igual como se habían postrado ante el Padre en el trono, ahora están postrándose delante del Cordero. Todos tenían arpas, cítaras, es la palabra original, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un himno, un cántico nuevo, ahora cantan. Es un cántico renovado diciendo, y aquí vamos a ver cómo toda la creación prorrumpe en alabanzas al Cordero. Entonces, alabanza número 3 de 20. Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje. Linaje habla de razas. Lengua. Lengua habla de la misma habla. Pueblo habla de la misma cultura. Y nación habla de la misma administración política. Sí, todo el mundo está ahí. Todo el mundo.
y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y eso, por supuesto, será durante el milenio. Se me olvidó decir que la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que entre el capítulo 3 y el capítulo 4 es cuando sucede el arrebatamiento, es cuando la iglesia es raptada para estar en el cielo, porque a partir del capítulo 4 no vemos a la iglesia mencionada. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, y decían a gran voz, o sea, los ángeles no cantan. Y aquí tenemos la cuarta alabanza de los 20 que vamos a ver. 4 de 20. El Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Ahora, las cualidades del Cordero, o sea, pensando en el Cordero como animal: mansedumbre, humildad. Aquí habría un buen devocional, sí, un buen devocional. Mansedumbre, humildad, inocencia, pureza. Son cualidades del Cordero. El león, Jesús como león derrota al diablo arrebatándole sus cautivos. Jesús como león derrota al diablo arrebatándole sus cautivos, de los cuales éramos todos, porque todos hemos pecado. Jesús como Cordero fue al matadero sin abrir la boca. Vemos como su segunda venida es muy distinta a su primera venida. Ahora, estas cosas son de la cueva. Ojalá fueran mías, pero yo no soy. Hay personas que tienen una mente para decir cosas que me asombran. Él contrasta, la cueva contrasta, cuando dice que el Cordero es digno de tomar el poder. Dice, eso contrasta con que murió en debilidad. Ahora le vemos con el poder. Antes le veíamos en debilidad. En cuanto a riquezas, se contrasta eso con que se hizo el más pobre de los pobres. Hablamos de eso. Ahora le alaban por su sabiduría cuando antes fue tenido por loco. Antes fue tenido por loco. Ahora tiene fortaleza, tiene fuerza, en contraste como que antes tuvo hambre, sed, cansancio,
frío, etc. Honra. Es el número 5. Padeció la más ignominioso, padeció las más ignominiosas humillaciones de las humillaciones. Yo lo acorté un poquito. Padeció las más ignominiosas de las humillaciones. Y ahora recibe honra. La sexta es la gloria. Contrasta con la risa y el escarnio que hicieron de él como de un rey clown. ¿Sabéis qué es un clown? ¿Clamo? Clown. Un clown es un... Y eso es hace bastantes años ahora. Jesucristo Superstar. Sí. Hicieron de Jesús un clown. Un desprecio tremendo. Es una gran obra, mira. Es una burla de Jesús. No me gustaría ser el compositor de eso en el juicio. Número 7. Alabanza. Fue hecho maldición por nosotros, quitando la maldición de la ley. Fue hecho maldición por nosotros, quitando la maldición de la ley. Y no es interesante que hay 7, y no 6, y no 8, 7. Sí. Vamos a encontrar eso a lo largo de todo el libro. Cosas así, que van en 7. Entonces, versículo 13, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí decir. Y aquí tenemos la alabanza número 5 de 20. Al que está sentado en el trono y al Cordero, el Cordero no está sentado aún, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Y la Cueva hace la observación de que se suprimieron las primeras 4 de estas alabanzas y se quedaron alabanza, honra y gloria, y se añade poder. Y todo esto es por los siglos de los siglos, o sea, para toda la eternidad. Y por supuesto los incrédulos están ausentes de esta escena. Ellos se arrodillarán delante de él más adelante. Entonces, ¿de qué tierra está hablando aquí? Perdón. ¿De qué tierra está hablando aquí entonces? Pues los incrédulos en algún sitio están, ¿no? ¿No están en la tierra todavía? Lo dice el versículo 13 a todos. Sí, están en la tierra. Está hablando de todos los incrédulos que están en la tierra. Esta escena está en el cielo, que ya está empezando la tribulación, el periodo de los 17 años de la tribulación. Supongo que está hablando de los creyentes. Todo lo que está en el cielo son los ángeles, sobre la tierra los creyentes, debajo de la tierra los muertos en el Antiguo Testamento.
No, pero si está pasando el arrebatamiento, los creyentes también están en el cielo. Por eso lo están viendo, ¿no? O están siendo presentes de ellos. Ah, no, sí, eso Es que, Me es habéis que pillado. todas estas personas están diciendo todo eso. Entonces, ¿esas personas quiénes son? ¿No? ¿Qué te refieres? Claro, no, Sobre la tierra. sí. Serán los creyentes, los seres humanos. Yo no sé si está hablando de personas aquí o está hablando de la creación misma. Yo creo que se refiere a la creación. Como en los Salmos habla de cómo la creación alaba a Dios Sí. en el sentido poético. Los animales. No lo sé. Entonces, No lo esto es una imagen del futuro justo después de que se produzca el arrebatamiento de los creyentes, ¿no? O sea, esto es lo que estará en el cielo, una visión de lo que estará en el cielo justo después de que los creyentes sean arrebatados, ¿no? Como la bienvenida, diremos casi, ¿no? Como la bienvenida. Más o menos. Se supone. Los 4 seres vivientes decían amén. ¿Qué quiere decir eso? Así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Capítulos 4 y 5. Y Juan, el apóstol Pablo tuvo el privilegio de ir al cielo. Ahí en 2 Corintios 12. Pero él dijo muy poco de lo que dio a él. Dijo que no le era permitido decir lo que él había visto ahí. Pero aquí vemos a Juan, pues, viendo todo lo que hay ahí. Ahora, venid la semana que viene con el cinturón bien abrochado. Porque vamos a ver cosas espeluznantes. ¿Entendéis esa palabra? Espeluznante. Una pregunta. Aquí la iglesia es arrebatada, ¿no? O sea, volvamos otra vez a antes. Pero también los creyentes que han muerto estarían también aquí, o eso es en otro momento, cuando ellos son levantados de... No, los creyentes, porque en 1 Tesalonicenses 4 habla de los que están en las tumbas, y entonces hay una resurrección ahí de todos los muertos en Cristo. Y yo entiendo, hay algunos que dicen del Antiguo Testamento también. Yo siempre he entendido que son los de la iglesia. Así que no soy dogmático en cuanto a eso. ¿Y habría otro momento para los del Antiguo Testamento, entonces? Sí, Más al adelante. final de la tribulación, al final de una de las resurrecciones que vemos ahí. Así que, no, hay cosas que casi tendríamos que leer rápidamente las líneas si nos entendemos lo que estamos diciendo. Y la cosa es hay cosas que sí que son muy claras, y si palabras y gramática dan a entender algo, pues podemos fiarnos de lo que se dice, pero hay otras cosas que no son tan claras y no me pongo dogmático en eso. Así que, Apocalipsis 6, 7 y 5 del hogar. Es interesante que el séptimo sello da lugar a la primera trompeta. Y la
séptima tormenta da lugar a la primera copa. Vemos cómo está todo bien atado, bien atado. Este no es cualquier libro. No hay respiro entre uno y otro. No hay un respiro. No. Bueno, entiendo que hay algo para masticar, ¿no? ¿Puede ser? verdad. ¿Lo has traído? Muy bien. Así que vamos a tener una oración y dar gracias por la palabra de Dios y luego también por lo que vamos a participar. Felipe, por favor. Señor amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por la oportunidad que te nos has dado de poder estudiar tu palabra, en específico Apocalipsis, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Pídete que podamos aprovecharla al máximo, Señor, de sacar la máxima enseñanza que está en Apocalipsis, Señor. Ahora pedirte que tú nos ayudes a estudiarlo, Señor, y también ahora que vengan los alimentos que vamos a tomar. En nombre de Cristo, amén. Y luego tenemos que ponernos las cosas. Así que